Buenas noches, paz y bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer la oración que conocemos bastante, que se hace, ¿verdad? Muy seguido. Y después hablaré sobre eso. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. De nuevo, saludos a todos, a todas. Quiero que piensen rápido en algo con lo que me identifico con San Francisco de Asís. Yo pienso en un momento, ¿qué me atrae de San Francisco a mí? ¿Con qué me identifico? ¿Qué me inspira? Eso quiero que lo piensen un momento, de manera rápida. Muy bien. ¿Quién quiere decir algo de con qué se inspira de San Francisco? ¿Qué le dice? Paz y bien, Fray, y compañeros, hermanos y hermanas. Bueno, a mí lo que más me llama la atención de San Francisco de Asís fue su transformación de vida, su decisión, su tenacidad para decidir, soy así, pero debo de ser así, siguiendo, creo yo, el camino de lo que más lo acercaba a él al seguimiento de Jesús. Y en esa transformación de vida, ese de renunciar a algo para iniciar un camino, me gusta su capacidad de sentirlo todo como hermano, de sentir todo lo que está a su alrededor como hermano, como hermana. Eso es algo de lo que me llama la atención a mí de la vida de San Francisco de Asís. Gracias. Buenas noches nuevamente, paz y bien. Bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención y que ha influido mucho en mí también, se puede decir, de San Francisco, es ese gran amor hacia todo lo creado. Como lo decía la hermana Dagmar, él se transforma para darle esa importancia que le debemos dar a todo lo que Dios ha creado sobre este planeta. Entonces, eso es lo que yo siempre admiro, que para todo es el amor que sobresale hacia toda criatura. Bueno, buenas noches, paz y bien. Con respecto a lo que a mí me trae de San Francisco, principalmente la humildad. Hacerse humilde y a la vez también, como yo soy amante de lo que es la naturaleza y las criaturas, a mí eso me impacta sobre él, ¿verdad? Su forma de, como decían las semanas anteriores, todo lo criado, todo lo que se mueve, todo lo que respira en la tierra, es parte de la naturaleza y del ser viviente y son nuestros hermanos. Así que también eso fue lo que me impacta de lo que es la humildad y el amor a las criaturas. Buenas noches, paz y bien. Yo quiero aportar que algo que me ha enseñado durante el tiempo que he conocido sobre San Francisco es su sencillez de amar justamente, de aprender a amar todo eso que Dios nos ha dejado para nuestra administración, como han dicho los otros compañeros, pero es la enseñanza que él definitivamente nos ha dado. Yo vivo en un área rural y siempre estuve pues allí, pero nunca como ahora he aprendido a admirar la naturaleza
y he aprendido también a ser más cercano a los hermanos y todo eso que me ha enseñado Francisco a través sobre todo de las enseñanzas de ustedes como sacerdotes desde que llegaron a la pintada en el 87, ese conocimiento de Francisco pues me ha impactado enormemente en mi vida. Y es el amor a lo sencillo y esa enseñanza que nos ha dado que nos transforma también a nosotros como personas definitivamente. Es lo que más ha impactado en mi vida. Es lo que quería Gracias. aportar. Ujú. Gracias. Bien, vamos a entrar a una presentación y ahí vamos a ir viendo qué tanto también le vamos a dar forma a lo que conocemos de Francisco de Asís. ¿La están viendo? Sí. Bueno, gracias. Los encuentros en Francisco y Clara de Asís. De hecho, los voy a citar a los dos, ¿verdad? Ya vamos a ver que se tienen que presentar ambos. Tienen nuestro movimiento, nuestra espiritualidad es francisclariana, el carisma también. Y aquí hay dos. Comienzo con las pinturas. Las dos son una es de Giotto y la otra, ahorita no recuerdo, es la de la Clara de Asís, está pintada en la basílica. Esta está en el mismo templo. La de Giotto es la del con las aves ahí. O sea que este artista los ha pintado, es muy cercano a Francisco, a la época. Y pues ven a Clara, muy elegante, muy señora, muy mujer ahí. Ella era de la nobleza, ¿verdad? No era del mundo bajo de San Francisco, ¿verdad? San Francisco era de lo popular, no era de la nobleza, ¿verdad? Y ahí sale Giotto lo pinta hablándole, predicándole a las aves. Y eso es bastante importante. Bueno, Francisco tiene el encuentro con la vida en 1182, nace en Asís, ¿verdad? Ahí tenemos una mirada más o menos desde la perspectiva de la Porciúncula y ahí está Asís arriba y es todo ese espacio donde todavía sigue igual que 800 años. Esto es visto desde cercano a la Porciúncula. Francisco pertenece al nacer a la parte baja de Asís. Vean ahí la estructura, ya está la roca arriba, donde estaba el que dominaba al emperador, y hay una estratificación que vamos a distinguir con la naciente burguesía, ¿verdad? No es el concepto de burguesía que hoy manejamos y que desarrolló Marx. Su familia se encuentra en las más ricas de Asís, pertenecientes al nuevo grupo comercial y que tiene poder financiero. Son las características del nuevo grupo al que pertenece el padre de Francisco. Pedro Bernardone preparó a su hijo para mercader y se formó en la parroquia de San Jorge, donde él recibió una formación básica, ¿verdad? Leer, escribir, calcular y algo de latín. Eso es lo básico que se reconoce que Francisco de Asís había recibido. Al papá le interesaba eso para el comercio. Esta es una recreación caricaturesca de Asís. Entonces vean la división. La parte gris es la nobleza y la parte roja es todo lo popular. Es donde se construyó el nuevo espacio de los mercaderes y todo el comercio que vamos a ver. En 1196 Francisco llega a los 14 años. Ya es la mayoría de edad para esta época. En esta edad tiene que jurar ante la nobleza y la roca, que es el símbolo de la invasión, porque de hecho en este momento es un alemán o uno de Austria quien está gobernando. Y Francisco tiene que juramentar su servidumbre a este emperador. Francisco entra a formar parte del gremio de los comerciantes, donde Bernardone tenía preeminencia sobre los otros gremios, como eran zapateros, sastres, herreros, tejedores,
hidreros, o sea, que son los que pican piedras, panaderos y carniceros. Todos estos eran grupos gremiales y Pedro Bernardone tiene el de la tela finas, el de la teñir telas. Francisco se vuelve un ágil comerciante, resalta más que su hermano Ángel, por eso el padre tendrá puestos los ojos en él. Esto será importante. Esta es una recreación de la época de cómo era el comercio, que hoy en día también lo tenemos, así que es en las plazas y se vuelve a hacer una actividad, pero ahí estaba iniciando. Esto era incipiente en la época de Francisco, ¿sí? En 1198 es el encuentro de Francisco de las luchas de clase de mayores y menores. Aquí hay un enfrentamiento importante a tenerlo en cuenta. Las ciudades de Asís asedian y destruyen la roca, o sea, sacan al emperador. Y destruyendo la fortaleza, destruyen también la estructura feudal e imperial. Y expulsan a 1200 nobles, que son miembros de las 20 familias nobles de Asís. Y entre esas familias está la de Clara. O sea, que Francisco de Asís participó en el movimiento de expulsión de las familias nobles de Asís, y entre esas estaba la de Clara de Asís. Francisco participa de esta revuelta. Esta es una foto y define la parte baja y la parte alta, ¿verdad? Los nobles y los burgueses, que ya lo habíamos visto de manera caricaturesca en otra presentación. Entonces Francisco crece en esta lógica de la estratificación social. Y por eso la destrucción de la roca será una destrucción de imperial o del invasor, porque no es propiamente de la región. O sea, todo esto se está moviendo, ya estamos viendo que la época de Francisco tiene mucho movimiento social y político y guerrerista, por tanto. Ahí está más o menos ubicada la casa de Francisco de Asís, y esta es la plaza donde se va a mover la élite comercial. Y ahí es donde ya les hacía ver que se da el comercio en las plazas. Eso es un cambio que está sucediendo en la época de Francisco. En ese lugar, posiblemente, según los datos históricos que se han recopilado, el papá de Francisco llega a poseer de 5 a 8 casas. O sea que ya ven el poder adquisitivo del padre de Francisco. Esta es una estructura, es una recreación feudal, y es interesante porque hace ver cómo estaba estructurado y en colores también la época de Francisco. Y ustedes ya vemos el pueblo llano, este pueblo no tiene colores su ropa, porque los colores se pagaban. ¿De acuerdo? Y uno de los que hacía posible los colores era el papá de Francisco de Asís. Y por eso el hábito, cuando ya sea el momento, va a ser café o gris o algo oscuro, pues marrón, dice, como estos colores medio oscuros, porque es la época y es la clase social a la que pertenecerá Francisco de Asís. Hoy hay que buscar el hábito color café porque es un hábito religioso de la familia franciscana, pero no es porque haya tenido que ver con lo religioso, tenía que ver con lo socioeconómico en ese momento. Después de la revuelta de los burgueses, los gremios toman fuerza y Francisco participa en las primeras asambleas municipales. Todo en un ambiente democrático incipiente de participación. Ojo, al final no es democrático porque no participan todos, sino los que tienen poder adquisitivo. Y se fortalece la organización urbana en Asís. Eso sí, aquí hay otra estructura feudal de la estratificación. Y la jerarquización es algo importante en esta época. Esta es una foto que todavía se recrea en mayo, siempre para recibir la primavera, estas fiestas en Asís. Ahí está la plaza de Asís donde se daban las fiestas, donde se dice que Francisco iba y pasaba, y bueno, los jóvenes tenían este encuentro recreando la primavera, pero también las fiestas alegres en las que participaba Francisco.
En estas fiestas no participa la nobleza de esta manera. Bueno, entonces Francisco, que hablamos de una escuela básica, de que es parte de los gremios artesanales, le gusta estar en las fiestas, como ya lo mirábamos, y es una época de construcción de nuevas viviendas porque hay más poder adquisitivo, ¿verdad? Y Francisco pertenece o es el hijo del hombre de las modas, ¿verdad? De la moda de telas. O sea, la mejor tela la tenía el padre Francisco. Por tanto, Francisco pertenece a un hombre, diríamos hoy, empresario de telas. Pero aún así él tiene ambición de ser caballero. ¿Por qué? Porque no es noble. Y él quiere en sus sueños y ambiciones ser noble. Eso es una estratificación social. Él quiere pasar a otro estrato, que ya no es el que tiene el poder económico ni político. Incluso los han expulsado a los nobles de Asís. Pero Francisco quiere pertenecer a esa estratificación social. Bueno, esta época es de grandes cambios, decíamos, aparecen nuevas clases sociales, los mercaderes, en ella se desarrolla la economía monetaria, se presenta un nuevo tipo de gobierno, la comuna, ¿verdad? Y muestra unas nuevas relaciones sociales de libertad e igualdad, lo cual no es tan cierto porque siempre se mantiene la estratificación. El dinero es fuente de poder y genera desigualdad social. Y ahí entenderemos por qué Francisco no va a querer nada que ver con el dinero, con la moneda, que empieza a surgir también. En 1202, el encuentro con la guerra y la violencia y la cárcel. La guerra entre Perusa y Asís, Francisco participa, y en la batalla de Colestrada, Francisco es hecho prisionero y llevado a Perusa. Y en Perusa están los nobles a los que han expulsado. ¿Ya? Y aquí es donde se da esta experiencia de Francisco de la guerra, cárcel, enfermedad. O sea, por tanto hay una crisis. Atentos, ¿eh? Aquí no hay experiencia de Dios de manera declarada en Francisco de Asís. Celano dice que él empezaba a leer el Evangelio, se los leía a los demás. Celano, cuando lean la geografía, va a decir que él pasaba contento. Pero Francisco no viene de una experiencia religiosa más que la básica católica de ir los domingos a la Eucaristía por alguna razón. No se tiene datos de que ni que la clase burguesa participara de manera religiosa en las celebraciones católicas. Aquí, Francisco, la crisis es existencial, lo que significa para haber participado en una guerra, y queda la pregunta evidentemente abierta si Francisco tuvo que matar a alguien. Bueno, para ser sobreviviente posiblemente que sí. Después estar en la cárcel y después la enfermedad. Todo esto va a vivir Francisco. Y le quita lo piadoso si se lo quiere poner porque no hay nada de eso aquí. Es una situación existencial que se vive. 1203, un año de encuentro consigo mismo, por tanto, con la miseria, con la soledad, con la verdad de sí mismo. O sea, se da cuenta quién es. Francisco es liberado de su cautiverio y regresa a Asís. El encuentro de Francisco con la enfermedad, la fragilidad y la soledad ya lo vive en su casa también. Ahí están unas citas. TC es los tres compañeros, en la geografía de los tres compañeros que ustedes ya tienen en digital. Y Primera Celano es, así se conoce el texto de Celano, uno de los textos. En 1205, el encuentro con sus sueños y deseos de conquista, Francisco a los 23 años parte para la Puria, enrolado en el ejército de un mercenario que defiende al Papa. Y ustedes dirán, un mercenario que defiende al Papa. En esta época los papas eran bélicos y pagaban grupos para que los defendieran en sus territorios. Acuerden que está la expansión política y territorial. Y el Papa quiere una expansión política y territorial. Francisco quiere subir a ser caballero, por tanto, va a participar de este ejército. En el camino, en Spoleto, tiene un sueño que le cambia el rumbo de la vida. De eso estuvieron hablando ustedes al inicio. Que el sueño dice una voz: ¿a quién quiere servir? ¿Al Señor o al siervo? Francisco va a contestar: al Señor. ¿Cuál es esta relación? ¿La de Dios
No, aquí no está Dios. O sea, no está refiriéndose a Dios. La relación el señor y el siervo se refiere a la relación feudal. El señor y el siervo es una relación feudal, sociopolítica, económica. Eso es lo. Entonces, Francisco, ¿a quién quiere servir? ¿Al señor o al siervo? Al señor, claro que sí. Y entonces en el sueño y en la voz le dice por qué estás con el siervo. Entonces ahí sí se le mueve todo a Francisco. ¿Quién es el señor? ¿Quién es el siervo? Es una pregunta grande. Francisco regresa a su casa quitándose la armadura de guerrero, que era muy cara, muy costosa, y que a la vez lo representaba como caballero, y deja el caballo, que según la geografía lo regala también. Esa es otra cosa importante, el símbolo del caballo y la armadura. Esta foto está en la basílica, en la entrada de la basílica donde tienen el cuerpo de San Francisco, y esto históricamente no sucedió porque Francisco regresó sin armadura y sin caballo. Pero lo simboliza bien quien lo hizo. El encuentro con el Pantocrátor, que simboliza el Dios del universo, él vuelve a Asís y esa es su experiencia de Dios. Este es el Pantocrátor. En la época de Francisco, en las catedrales y basílicas estaba esta imagen. Jesús que está sentado enseñando. Es una imagen de los orígenes, de los inicios del siglo III o IV de la iglesia, donde ponen a Jesús bendiciendo y enseñando. Este es el Pantocrátor, como se conoce. Entonces, este está en la basílica, en la catedral de Spoleto, y es posible que Francisco, muy seguro, la vio y le hizo una inspiración, porque este es el icono. Nosotros nos movemos por imágenes. Hace poco se acaba de celebrar al Divino Niño, una imagen que distorsiona al Jesús histórico, porque no se vistió así, no fue un niño divino, fue un niño de carne y hueso, que crecía con sabiduría, con estatura y gracia de Dios. Es muy diferente, que crecía como sus hijos e hijas lo han hecho. Entonces las imágenes son importantes, porque o nos llevan a lo auténtico o nos distorsionan en el camino de la fe. 1205. El encuentro con la oración, el silencio y soledad. Como lugar privilegiado de encuentro consigo mismo están los bosques, las cuevas y las ermitas. Aquí Francisco empieza a buscar en la soledad de los bosques, de las cuevas y las ermitas. Casi podemos decir los bosques lo empiezan a sanar. El encuentro con los pobres, con la pobreza. Francisco mendiga cuando va a una peregrinación camino a Roma. Todo eso lo vivencia. Entre 1205 y 1206 se da el encuentro con el leproso. Lo que era amargo se vuelve dulzura de alma y cuerpo. Así Francisco. Es una expresión, la va a decir en el testamento. El testamento es de los escritos de Francisco. Ahí va a decir Francisco. Va a recordar antes de morir, Francisco de Asís, la experiencia. Y miren la pintura, esta pintura es importante. El leproso es el que parece que está con hábito, porque el hábito era la manera de vestir, lo que hoy es el hábito, ¿verdad? Hoy es un hábito religioso. En ese momento era la manera de vestir de los pobres, de los miserables. Francisco es el de los colores. En 1206 se da el encuentro con el crucifijo de San Damián, y este crucifijo le dice: repara mi iglesia. Le pide que repare su iglesia, la iglesia que está en ruinas. Pero Francisco ya no se encuentra con el Cristo Pantocrátor que acabamos de ver en la catedral de Spoleto. Es el Cristo de los pobres, el Cristo en ruinas, el Cristo marginal. Por eso empieza Francisco, aquí sí un proceso, mire todo lo que ha pasado, y los hagiógrafos ubican que Francisco posiblemente aquí comenzó a hacer la oración: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Con la oración que iniciamos este momento de formación. Este es de Giotto, que hace la división de Francisco, todavía tiene colores,
está su casa, la casa de Francisco, una casa poderosa de un rico comerciante, y la casa de San Damián está en ruinas. Y esta es la triangulación que varios consideran, o varios más, especialmente Nicklaus, un investigador franciscano, considera que esta fue la triangulación que movió a Francisco en su espiritualidad. Esta es la base de la espiritualidad de Francisco de Asís. La experiencia con el leproso, con los pobres, con los mendigos, con los descartados de la sociedad de Asís, y la experiencia del crucifijo de San Damián con una ermita marginal descartada en las afueras de Asís, que hace que la experiencia del Pantocrato, del sumo Dios, sumo bien, se vuelva más encarnada. Por eso la experiencia de la encarnación es importante en la espiritualidad franciscana, porque estuvo en la experiencia de Francisco. El encuentro con el conflicto, la tensión familiar, todo eso lo va a vivir Francisco, y por tanto en ese conflicto él va a llegar al despojo, a la libertad. Se va a liberar del sistema del padre, y el obispo Guido lo va a acoger cuando él hace esta ruptura. Esta es la pintura de Giotto. ¿Se acuerdan que Francisco le entrega su ropa a su padre? No es odiar al padre, no es eso. No es odiar a su madre tampoco, es romper con el sistema comercial, con el sistema patriarcal, con el sistema nuevo de burguesía que está surgiendo. Francisco se desnuda y se libera. Y el obispo lo acoge, el obispo Guido, que es su amigo, muy cercano, lo acoge. Sin embargo, Francisco de Asís no va a quedarse con el obispo. Tampoco se va a quedar en el modelo eclesial que existe. Francisco va a comenzar una búsqueda. Y va a estar en una abadía benedictina, ahí será cocinero y sirviente. Luego deja ese lugar y sigue buscando en su espíritu inédito qué quiere el Señor, seguro se lo preguntaba, y sigue viviendo en una experiencia del crucifijo pobre, del Cristo pobre. Y se encuentra con el trabajo sencillo, con el pueblo pobre, y empieza a vivir y a trabajar y a estar en estas capillas que son símbolo, y como ven en esta pintura, están en las afueras de Asís, fuera de los muros, en la zona marginal, no en la zona central. San Damián, San Lázaro, San Maceo y la Porciúncula. Todo está ubicado en las afueras de Asís. Y por tanto, el encuentro con el Evangelio y la vocación misionera, donde Francisco va a escuchar aquellas palabras del Evangelio y va a decir, esto es lo que quiero vivir, esto es lo que añoro estar y vivir con todo mi corazón. Y Francisco se va a empezar a caminar y a predicar por los caminos, viviendo con los pobres, estando en esas ermitas, y vestía como los mendigos y campesinos de la época. Por eso hemos dicho el traje de lana sin teñir, o sea que no tiene color, y es rústico. O sea, ese es el origen del hábito, no la elegancia que tenemos hoy. Ese es muy distinto porque ya es una manera de ser y estar en la familia franciscana, y que nos dice de la identidad y pertenencia a la OFM. En 1208 y 1209, un encuentro de los primeros hermanos, surge aquella primera fraternidad. Bernardo de Quintavales, su amigo y caballero, Pedro Catani, que será el que sustituirá a Francisco en el gobierno, jurista, Gil de Asís, un artesano del gremio, y así se van uniendo. Se une Silvestre, que es sacerdote, ¿ven? Una diversidad de humanos que tienen lugares distintos en la estratificación social que hay, buscan a Francisco y quieren vivir como él, y son los nuevos penitentes, y son los que van a querer vivir a esa manera del pobrecillo de Asís. Ahí este es el tiempo de la fundación de nuevas órdenes religiosas, ¿verdad? Entre las nuevas órdenes destacan la Cartuja, fundada por San Bruno en 1084. Esta buscó recuperar el estilo eremítico. Está en la orden del Cister, fundada en 1098.
e impulsada por San Bernardo en el siglo XII. Todo esto es una propuesta nueva que une el éxito económico con la reforma espiritual. ¿En qué modelo? En un modelo monacal, donde se une el sistema feudal y el sistema espiritual de los monjes. También está el desarrollo del movimiento canonical, que son los diocesanos que viven en comunidad, sobre todo en el mundo urbano, que se estableció el nuevo equilibrio entre la vida activa y la contemplativa. Aquí están algunos de los monasterios que hasta el día de hoy están. Esta es una estructura monacal de la época de Francisco. Y ya para el año 1200 hay muchos medios laicales reivindicando, movimientos laicales, no medios, sino movimientos laicales reivindicables que buscan la escritura, que sin el obstáculo del latín, sin la mediación del clero, el derecho al ministerio de la predicación, la práctica de la vida evangélica, todo eso está en la época. Todo este movimiento laical de bautizados está en la época. Igualdad de sexos en el servicio, algo que todavía en la iglesia no logramos, que haya igualdad entre el hombre y la mujer ante el servicio que se da en la iglesia. Y todo esto se expresaba en grupos penitentes. Estos grupos son los que considerará en algunos momentos por sus planteamientos doctrinales y prácticas, la jerarquía de la iglesia los va a considerar heréticos. Desde los inicios del siglo XI hay algunos que quisieron vivir al modo apostólico, recorriendo caminos, anunciando el mensaje de Jesús, teniendo muchos seguidores entre hombres y mujeres, viviendo pobres con los pobres. Unos fundadores de estos movimientos laicales religiosos fueron considerados herejes como los pobres de Cristo, que son los pobres de Lyon, en Francia, que después tendrán la experiencia de la Inquisición como instrumento represivo de la iglesia. También Francisco vivirá en un contexto donde se dieron 8 cruzadas. Francisco vivió en la 5ª cruzada, que es cuando él va a tener el encuentro con el sultán en 1095 y entre 1291 se darán estas 8 cruzadas, que es una expresión de lucha considerada y justificada en nombre de Dios para restablecer los territorios y el poderío del Papa en la parte musulmana que ya habitaban estas culturas ancestrales, ¿verdad? Esta es la figura, por eso los cruzados son por la cruz que llevan tanto en el vestuario como en el escudo. Hay un inicio de una cruzada contra los herejes albigenses en 1209, en donde van a ver el Papa Inocencio III hará una persecución a los cátaros y valdenses. Francisco hace escribir una forma de vida, posiblemente la escribió, o parecido a algo que es una regla, y viajará a Roma con 11 de sus hermanos para que el Papa Inocencio III, un papa poderoso, en ese momento le apruebe ese género de vida. Por eso se ha celebrado en 1209 a 1200 reciente la forma de vida propuesta de viva voz. Francisco, con esa sencillez, ahí Giotto lo pinta así, se presenta ante el poderío de Inocencio III. Hay que tener presente que antes le ofrecieron a Francisco la vida conventual y eremítica, la vida monacal, ¿verdad? 2 formas oficiales de la iglesia. Lo que se puede decir es que el Papa le llamó la atención esta forma de vida comunitaria a modo evangélico. O sea, la propuesta de Francisco es evangélica, con una predicación sencilla y pública entre la población. Eso está en 3 Compañeros 51. Años más tarde sale el testimonio de que aquel sueño de Francisco, ¿verdad? Eso lo escribe 3 Compañeros, que el sueño del Papa soñó que un hombre pobrecillo sostenía la Basílica de Letrán, San Juan de Letrán. Y ahí es donde reconocerá que Francisco, y este es el sueño pintado por Giotto. En 1210, vean, se firma la paz en Asís, la fraternidad
al regresar de Roma, se ubica en Ribotorto, que es donde vivirá, en minoridad, en sencillez y en relaciones abiertas. Y ahí esa pequeña fraternidad estará cerca de la Porciúncula, que es donde Francisco pone su corazón como un lugar territorial. Y entre esa fraternidad estará Rufino de Gelio o Freduccio, primo de Clara. También, dije en el 2010, no es, en 1210, ahí está 2010, está mal escrito. En 1210 se firma la paz en Asís, o sea, volvieron a establecerse los nobles de manera en acuerdos ya comerciales y de relación con la burguesía. Y los hermanos pues comienzan a moverse de manera sencilla, trabajando, anunciando el reino. Y aparecerá Clara. He hecho un pintoresco rápido para quienes conocen a Francisco, creo que más o menos se han ubicado. Para quien no lo ha conocido, ese es el contexto y hay se puede decir, ahondar mucho más el contexto. Pero ningún santo sale de la nada. Todos esos santos que tenemos quietos en los altares salen de una realidad histórica, de un contexto, de una cultura, de un momento, donde hay todos estos conflictos y todas estas situaciones. A Francisco es el santo de la Edad Media, de 800 años, igual que Santo Domingo. Y serán los, con su propuesta espiritual, tiene más riqueza cuando vemos el contexto. Cuando vemos dónde le tocó decir somos hermanos en una estratificación social más complicada que la que tenemos hoy. En desigualdades tan dañinas como las de hoy, pero de otra manera estructural. Y este es en la realidad que Francisco surge. Quiero que escriban de manera breve o piensen un poco los aspectos nuevos que aprendieron en este momento. O sea, qué cosas nuevas yo no había pensado o no conocía del contexto y de la realidad de San Francisco. ¿Qué aspectos nuevos? ¿Qué pienso en la novedad de su contexto que trae para mi persona, que yo no tenía en cuenta posiblemente, que miraba a San Francisco sin tener en cuenta esos contextos, eso es el proceso que lo podemos describir gracias a geógrafos, a Celano y a los tres compañeros, como vieron que fueron más citados. Sin embargo, hay datos de este momento también en la leyenda de Perusa, en el espejo de perfección, en la leyenda mayor de San Buenaventura, que ya lo dicen de otras maneras, pero también confirman muchas de estas. ¿Qué es lo novedoso que encontré en esta presentación? En este contexto. Lo pienso porque no lo vamos a hablar hoy. Quiero que le sigan dando vuelta a eso novedoso que nos hace pensar en qué cosas no me quedan claras. Eso también me gustaría que lo piensen y lo escriban, porque eso va a ser importante que lo pregunten, porque para Clara de Asís era el mismo contexto, lo único que ella es noble. Y vieron, hemos cerrado con Clara. Va a iniciar Clara. Cuando ella aparece, esta chica va a aparecer en el escenario de Francisco. Y está ubicado así, a 1212, porque aparece en el gran escenario siguiendo a los frailes. Pero Clara no es ni aparte, tal vez solo iniciar diciendo que no tuvo relación de noviazgo con San Francisco, porque eso se lo debemos a la película Hermano Sol y Hermana Luna, en esa parte arruinada de la película, pues que hace ver que ellos se encontraban y salían juntos al campo. Todas esas cosas son
Mentira, eso no existe porque se llevan 12 años de edad. Francisco es 12 años mayor y era de una estratificación social imposible de relacionarse con la nobleza. Además, ya vimos que la clase social de Francisco expulsa a los nobles. Y eso, al pertenecer a la nobleza, Clara y Francisco a la clase comercial, no había posibilidad de relación. O sea que Francisco y Clara fueron amigos, no. Novios, menos. Por la edad y por el extracto social, ¿verdad? Y quiero ver, posiblemente se vieron, algunos historiadores creen que porque ya vieron que Rufino, el primo de Clara, es de los primeros seguidores de Francisco. Posiblemente él propició el encuentro. También otros historiadores creen que hubo un encuentro que propició el obispo Guido en la catedral para que Clara y Francisco se pudieran encontrar, porque al decir Clara que se iba a ir con Francisco de Asís, la cosa se complicaba bastante. Y a quien le iban a jalar el cucurucho era el obispo, porque el obispo a quien protege es a la clase noble, ¿verdad? Normalmente la jerarquía ha estado con la clase más rica, algo que les reclamaron reciente a los obispos de Panamá en el paro, pues igual en la Edad Media el obispo cuidaba de la clase noble. Entonces, ahí también algunos historiadores apuntan de que tuvo que haber habido en la lógica un encuentro. O sea, no es que de la nada Clara llega con Francisco, ya vine, ¿verdad? Volame el pelo, que eso lo vamos a ver también, que tiene un gran simbolismo, pero tuvo que haberse preparado. No en esa relación de amiguitos, de noviecitos y todas esas cosas que han estado ahí, que han estado rebotando, ¿verdad? Siempre está la pregunta, no. En esa categoría no, porque era difícil. Muy bien, cerramos nuestra clase de hoy, nuestro encuentro formativo. Espero que hayan varias preguntas para el próximo encuentro, que ya vamos a avanzar con Clara, pero igual vamos a cerrar con Francisco, ¿verdad? Porque Francisco de Asís muere antes que Clara, ¿verdad? Y eso va a ser importante. Por eso se han fijado hasta en las fechas. Las fechas nos van dando el proceso, la cronología de ese camino que nos ayuda también para ubicarnos. Nos muestre su misericordia y nos conceda su paz. Amén. Él nos bendiga, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. Ruega por nosotros. Por nosotros. Amén. Paz y bien. Paz y bien, Fray. Bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buena semana. Así bien. Así bien.